bienvenidos a un nuevo episodio de Meaningful Branding Talks. Hoy tenemos una invitada de lujo y ya van a entender por qué. Ella, nacida en España, con una vida dentro del sistema, educada y también llena de muchas aptitudes. Fue trabajadora dentro del sistema de salud y farmacéutico. Una vida muy normal como la que muchos aspiraríamos a tener. Pero un giro inesperado le cambió la vida por completo. Y hoy, Consuelo Montes Santaella también se presenta como Aram. En el transcurso de la entrevista van a ir entendiendo todo el contexto de este nuevo nombre y de esta nueva vida. ¿Por qué? Porque la nueva identidad se hace en base a las transformaciones. ¿Destino? ¿Casualidad? Quédense en Meaningful Branding Talks y lo van a descubrir. Bienvenida, querida Consuelo. Gracias por aceptar esta entrevista. Por favor, muchísimas gracias a vosotros. Es un honor para mí estar aquí. Es un momento muy especial también para mí en mi vida personal y es el comienzo de una nueva etapa. Si se me nota al principio un poco nerviosa, pido disculpas porque se confrontan muchas cosas hermosas dentro de mí en este momento y solamente puedo dar las gracias por la hermosa oportunidad que se me brinda. Los agradecidos somos nosotros, pues tu presencia aquí es invaluable. Vamos a dar la bienvenida también a la genia creadora de I Got a Mic, de este hermoso proyecto, la directora de nuestra orquesta. Bienvenida, Elizabeth Sánchez. Bueno, gracias por la presentación, gracias a nuestra invitada por estar aquí una vez más, gracias por su tiempo. Las preguntas más profundas, ¿quién las hace? Todos sabemos. Gelafio Santiesteban, bienvenido a un nuevo programa de Meaningful Branding Talks. Es un honor tenerte aquí. El honor es todo mío siempre. Bueno, Consuelo, Camila bien mencionó que estabas en la industria farmacéutica y todo eso. ¿Qué fue lo que te llevó a tal vez renunciar y irte por el camino más espiritual? Bueno, es un poco extenso porque la necesidad de cambio venía antes de que yo ejerciera como farmacéutica, ¿no? Si bien he de decir que realmente amo mi profesión, pero amo la profesión de boticaria, no precisamente la de farmacéutica. Ser farmacéutica en el mundo en el que se vive hoy es ser cómplice de la enfermedad, porque lo que se busca actualmente no es un sanar de las personas. Se busca simplemente un negocio. Entonces las personas pasamos a formar parte de un número y de una rentabilidad económica. Se esperaba de mí que fuera farmacéutica y si bien siempre fui muy rebelde, hice porque además me gustaba. Ejercí como farmacéutica, tenía una muy buena farmacia, he de decir, con lo cual siempre venían a visitarme tanto visitadores farmacéuticos como visitadores médicos, ¿sí? Pero siempre yo tenía unas inquietudes. Tenía unas inquietudes como eran la meditación, tenía unas inquietudes como era la medicina natural, en la que también estudié naturopatía, homeopatía y alguna serie de largas cosas. Y se continuó el día a día en toda la vorágine de todas esas cosas cuando veía que las fórmulas farmacéuticas no traían el bien para las personas. Entonces fui lo que vulgarmente se dice, y digo perdón la palabra vulgar, lo que nos instaura el sistema. A ver, ¿qué es lo que nos hace ser felices? Se dice que tienes que tener algo, que tienes que tener muchas cosas, que tienes que tener un determinado aspecto físico, que tienes que tener un estatus socioeconómico
Y realmente tuve eso y mi vida era vacía. Yo no era feliz. Entonces empecé una búsqueda, como empezamos tantísimas personas, una búsqueda, y cuando llegó la persona adecuada, en el momento adecuado, y que yo me había metido tanto en mi personaje que colapsé y mi vida era realmente vacía, resolví cambiarme de continente, irme y dejar todo en busca de mi vida interna y ser feliz. Actualmente cada persona creo que tiene que vivir lo que tiene que vivir y lo que elige, que persiga sus sueños. Todo el mundo debería perseguir sus sueños. Y si alguien quiere vivir en el sistema hasta el máximo, que lo viva. Pero un día creo que todo el mundo sentimos un gran vacío porque hay otras cosas. Las pastillas que yo más vendía hace 20 años eran los antidepresivos. Algo no me cuadraba. Entonces, bueno, perseguí mi sueño. Y perseguí ser feliz y perseguí lo que siempre quise, hacer mi viaje interior, que eso venía desde que era chica. ¿Y nos puedes contar un poco más o menos eso cuando eras chica? ¿Cómo era Consuelo? Bueno, ¿cómo era Consuelo cuando era chica? Creo recordar que llegaban los amigos de mis padres y preguntaba por la muerte. Decía, ¿cuántos años tienes? Tantos. Y bueno, todavía no te vas a morir. Entonces mi madre quedaba así, porque yo vengo de una familia tradicional, muy tradicional. Entonces era como diferente y no sabía muy bien cómo manejarme. Pero sí recuerdo muchas cosas muy bellas de mi infancia. Pero no me gustó el pueblo donde me criaron. Era como, hay cosas de España que respeto pero que no me gustan. Siempre creo en que la persona debe ser como es la persona, pero vengo de un lugar donde una guerra civil fue muy cruel y las clases sociales están muy arraigadas y yo nunca jamás me sentí cómoda con eso. Entonces siempre reivindiqué lo que yo creía justo y siempre reivindiqué que lo que vale en una persona es su esencia, no es ni una apariencia, ni una familia, ni un lugar. Dentro de todo ese contexto fui a veces muy criticada, pero también fui muy amada y siempre también fui muy feliz en el colegio y tuve muchas cosas muy hermosas porque tuve muchos privilegios de moverme y de conocer otras culturas, ¿no? Pero siempre estaba esa cosa de el fin del mundo y había dibujos animados del fin del mundo y yo lloraba porque decía que venía el fin del mundo y tenía otra percepción diferente de muchas cosas. Yo tengo una pregunta para ti, Consuelo. Hace un rato decías que lo que estabas buscando era tu felicidad. Para muchos la felicidad es desarrollarse profesionalmente, tener posesiones, tener estatus y todo aquello. Tú ya nos has dicho que esa no es la felicidad que tú estabas buscando. Es más, saliste escapando de ese tipo de felicidad, vamos a decir entre comillas. ¿Cómo describirías vos la felicidad plena de una persona? Para mí la felicidad plena de una persona viene de adentro, no viene de las cosas que ocurren afuera. Creo que nos educan un poco al contrario. ¿Cómo que nos educan un poco al contrario? Creo que creo que existe una manipulación del ser humano para un montón de cosas en estos tiempos, ¿no? Entonces se ha perdido la capacidad de fluir, se ha perdido la capacidad de aceptar y se ha perdido la capacidad de moverse con el movimiento del universo. Él se mueve. ¿Tú quieres moverte con él o no quieres moverte con él? Es otra historia, ¿de acuerdo? Entonces, viene de acá. Se trata de conseguir un estado, de trascender una serie de cosas y no importa lo que ocurra afuera. Tu estado de quietud y tu estado de paz y tu estado de amor es inamovible. Eso es para mí
la felicidad real. El resto son momentos, ¿eh? Y nos venden cómo debe ser la felicidad. Y realmente la felicidad es un estado interno real. No es algo que te dé algo fuera. Quien quiera tener todas las cosas de fuera, que las tenga. Y que luego descubra cómo es mantener energéticamente todo eso. ¿Sí? Porque si tú no tienes estas cosas que hay aquí dentro, tú puedes comprarte toda la ropa del mundo, todas las casas del mundo, todo lo que tú quieras del mundo. Pero si tienes una enfermedad, no importa todo lo que tengas. La enfermedad sí que está todo ahí. ¿Eh? Entonces nos educaron que de la generación donde yo vengo hasta un matrimonio tiene que durar, no importa si eres feliz o no eres feliz. Nos enseñan que tienes que tener ese mejor trabajo, y si te dura toda la vida ese mejor trabajo, es que has llegado al wow. ¿Eh? Y si vives en una ciudad, te quedas en la ciudad. Pero no nos enseñan a hablar de la muerte, no nos enseñan a hablar de una enfermedad, y esa es la vida. El resto se puede cambiar todo. Puedes cambiar la ciudad, puedes cambiar un trabajo, puedes cambiar una pareja, puedes cambiar un montón de cosas. Y hay un montón de cosas que no se hacen y no se cambian por miedo, hasta el simple miedo del qué dirán. Entonces, como tú te sientes, es lo que realmente, vamos a decir, cómo te define. Tú puedes estar con mucha gente, pero si te sientes solo y triste, esa es tu verdad. ¿Eh? Y si estás solo todo el tiempo, no hablas con nadie, pero tu vida interna está plena y llena, eso puedes decir que es la felicidad tuya. Y no importa qué ocurra afuera, porque la realidad de las cosas es que lo que ocurre afuera tú no lo controlas. Te crees que lo controlas, pero en 5 minutos te hizo la vida así y dijiste, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué más? Dicen por ahí, si quieres hacer reír a Dios, contale tus planes, ¿no? Exactamente. Yo digo otra frase, tú haz planes que Dios te los cambiará. ¿Eh? Total. Y la gran mayoría, al menos lo que yo recuerdo, cuando uno se levanta a la hora que sea para ponerse a trabajar y de pronto empiezan a salir las cosas cambiadas y no sé, y las personas entramos en intolerancia a la frustración. Bueno, relájate, diviértete, no pasa nada, no es grave. Entonces, y te consulto, volviendo un poquito en tu historia, y hablando de los cambios, porque al final de eso se trata, ¿no? Uno tiene que quitarse la piel que le pesa y sacar una nueva. ¿Cómo es que tú decides cambiarte de continente? ¿Cuál fue el móvil, el motivo, o hubo algún evento que hizo que vos te cambies de continente? ¿A dónde te fuiste? ¿Cuáles eran los planes? Contanos un poquito de eso. Los planes. No había plan. Bueno, había determinadas cosas por ejemplo, cuando me preguntabas y de chica y yo hablaba de temas de la muerte y había percepciones por ahí, ¿no? Entonces sabía que se me acercaban cambios, ¿de acuerdo? Sabía que se me acercaban cambios y yo realmente estaba al borde del colapso real. Mi grado de vacío era muy grande, ¿no? Entonces, yo me crié en un pueblo de Córdoba, pero siempre estudié en Granada, y yo digo, cuando me preguntan en Argentina de dónde soy de Granada porque es mi ciudad por excelencia. ¿Qué quiere decir? Que estuve muchos años viviendo a medias, ¿no? Trabajaba en ese pueblo, iba a estudiar de vuelta medicina natural a Granada, hasta que al final resolví alquilar de vuelta una casa en Granada y vivir a medias con todas las de las letras, ¿no? Y estudiando medicina natural tenía un compañero. Yo ya tenía pensado que había llegado al tope y estaba hablando con una amiga de aquel tiempo que trabajaba en una ONG y mis planes en los comienzos era irme de homeópata a un pueblo en México, 6 meses. Entonces este compañero, tú me preguntas si, se había anotado un nuevo taller de meditación en un pueblo de Granada que se llama Alfacar.
Entonces dijo, bueno, voy a ir porque había tocado también, estaba terminando medicina natural o la parte homeopática, era el último, y ya tenía muy claro que se me avecinaban cambios y me estaba preparando. Empecé a quitar trastes viejos y llegué como última alumna al taller de meditación. Y conocí al señor que tú acabas de decir, dale saludos a Ata, me acuerdo de Guaira y de Huachi. Entonces llegué al taller de meditación y fue muy loco todo lo que ocurrió. Y él iba a regresar a la Argentina a construir la Victoria. Tenía un libro muy hermoso que formaba como parte del taller de meditación. Leímos el libro que actualmente está editado, pero hay una parte de la vida personal que está quitado, ¿no? Donde habla de la Victoria y quién lo ayudaría a construir la Victoria. Y cómo sería que él encontraría a la persona que lo ayudaría a construir la Victoria. Creo recordar que la frase era, si está dormida, no la despiertes. Ella está sumida en sus miedos en Europa, porque él es de Uruguay y estuvo 5 años en España a la espera de. Ella está sumida en sus miedos. Si está dormida, no la despiertes. Cuando la encuentres, lo sabrás. Ella es una gran guerrera, así que solo puede tener grandes pruebas. Eso fue, calculo que como en un abril de 2006. En mayo de 2006 estábamos en Uruguay. En junio de 2006 estábamos en Argentina. Y 7 años después estaba la Victoria construida. Así fue. Y el resto se fue desenvolviendo de a poco, ¿no? Empezamos a... historias personales. En aquel tiempo vivía mi madre, falleció mi madre entre medias. Y pusimos a la venta todo. Y bueno, así más o menos empezó la gran aventura. Relación. Para beneficio de las personas que nos están viendo, ¿podrías explicar qué es la Victoria, por favor? Wow. La Victoria yo por muchos años la he llamado el lugar mágico de las posibilidades. Es un lugar que el encargo fue de Atahualpa. Hace más de 30 años que la Victoria fue encargada. Es un ser muy especial. Es como decís como se dice en el argot, es un contactado real, pero como existen estas cosas que tenemos aquí en la mente, nos han vendido cómo tendría que ser el físico, cómo tendría que comportarse una persona de esas características. Entonces, él no entra en el molde, ¿no? Entonces fue encargado para él hace esa cantidad de tiempo, hace 30 y tantos años más o menos, y las palabras textuales fueron el último retiro físico para los servidores. Pero mientras el último retiro físico para los servidores, que ahora es la nueva Victoria, es el lugar de las oportunidades. Todas las personas que quisieran tener un cambio interno como el que yo tuve eran bienvenidas en este lugar. Existían diferentes formatos. Tuvimos una fundación que se llamaba Fundación para Estudio del Ser. Existía el formato de que quien quería venir a vivir podía probar y venir a vivir. Estuvimos atendiendo retiros, mucha gente, mucho tiempo, a diferentes grupos de personas. Y era un lugar rezado específicamente para eso. Y tenía una serie de reglas específicas para ello. La energía se mantenía y se cuidaba mucho en el lugar. Entonces hay determinadas actuaciones de los seres humanos que las energías se contaminan un poco, ¿no? Entonces, quien quería venir a vivir y a probar, se le exigía realmente que quisiera hacer un trabajo interno. Y a quien venía a hacer retiros, por un fin de semana eran vegetarianos, si bien en la actualidad no somos vegetarianos nadie,
eso es otro tema, pero no se podían consumir ni alcohol ni drogas. El alcohol y las drogas mueven muchos bajos astrales. Y el lugar desvela cómo son las personas. Entonces, eso era lo que hacía el campo. Y eso es lo que sigue haciendo el campo. Desvela personas, saca lo que tienes. Después tú eres quien eliges alimentar qué parte de ti le das de comer, si al ser o a la bestia. Acabas con la última frase, acabas de dejarme pensando. Yo creo que en su momento vamos a tener que hacer un programa específico sobre la Victoria, porque yo tengo mucho que decir sobre el campo Victoria. Para para las personas que nos acompañan, debo comentarles que yo viví un tiempo allá. Fui a hacer un servicio, bueno, no fue precisamente con Consuelo, pero yo quedé enamorado de ese lugar. O sea, solo para empezar, uno camina sobre cuarzos, y eso no es mentira. Es un lugar que está construido sobre un cuarzo de hectáreas y hectáreas. Y lo que dice Consuelo es bien cierto, las energías ahí hacen lo suyo con cada persona. Y donde tú transgredas esas pequeñas reglas que tenían, que pueden parecer pequeñas, pero para un bicho como yo, por ejemplo, el tema del alcohol, era un tanto difícil en esa época. Ahora, gracias a Dios, ya no veo, pero en esa época sí. Y yo cometí el tremendo error de tomarme unos tragos y al día siguiente, de resaca, irme a La Oca, que es un templo que tiene una acústica muy especial. Bueno, es una cosa muy interesante. Por eso les digo, en su momento tenemos que hacer un programa sobre eso. Créanme que el lugar, el templo, la acústica y mi resaca hicieron lo suyo, al punto que ya no bebo. Bueno, si quieres, cuando quieras, por supuesto, con todo gusto, hablamos de la Victoria, todo lo que absolutamente quieras, porque son tiempos de muchas cosas y tú lo sabes, Gelacio. Y todos nos hemos dado vuelta. Yo llegué a este campo, como he dicho, colapsada del sistema, sumida en mis miedos, como una vez descrito un libro. Y aquí no había habido habitantes en ese campo de cuarzo, creo que desde poco más que los que llaman, que tengo entendido que no están muy bien descritos, son los comechingones. No hubo nadie, la energía aquí era arrolladora. Nos dimos vuelta como una media las primeras personas que llegamos, menos Atahualpa. Él se reía de nosotros con todo cariño, ¿de acuerdo? Y lo de los cuarzos es cierto, y las casas además están todas rezadas con terragnosis y tienen sus cimientos rodeados con hilos de cobre y con cuarzos. Así que invito a todo el mundo que quiera llegar. Eso explica por qué la primera semana, los primeros 10 días que yo estuve ahí, morí y volví, pero no es chiste. Me daba una fiebre que Gelafio debe acordarse, que yo quedaba, lo único que yo recuerdo era estar tirada en la litera y que todo el mundo me dé vueltas y estar en un punto en el que no sabía si estaba durmiendo, estaba despierta, los sueños se mezclaban con la realidad y entraba como en una especie de túnel que yo asumo que eran alucinaciones por la fiebre tan alta, pero fueron 3 días que sudé mi vida. En 3 días bajé 6 kilos, en 3 días. Y eso es lo único que recuerdo, como que yo decía, estoy con mucha fiebre, me voy a acostar a dormir, y miraba el techo o algo y se sumía así como vista del túnel y aparecía en otros lugares. Era muy loco, no les puedo explicar. Bueno, bienvenida tú. En esta vida creo que nadie tenemos la exclusiva de absolutamente nada, ¿de acuerdo? Entonces, yo en el sistema también salía de noche, cada uno en sus formas y demás, y yo estuve vomitando bastante tiempo y tremendos dolores de cabeza, y todo el mundo hemos pasado por situaciones similares dependiendo del formato y de la forma de vida que tenga cada persona, ¿no? Hay muchas
muchas anécdotas muy, muy realmente interesantes, ¿no? Con respecto a eso que cuentas. Nosotros nunca hicimos gran publicidad del campo. De hecho, hay personas que piensan que yo soy una anciana, la anciana, la gallera de la Victoria, la anciana. Sí. Entonces, el campo siempre elige quién tiene que llegar y siempre ha elegido quién tiene que llegar. Hay gente que ha querido ir y nunca jamás ha llegado. Y hay gente que en el formato, porque la que hacía de relaciones públicas y quien decía tú vienes y no vienes siempre fui yo, en el formato ese había quien no tenía que venir, pero llegaba. Y solamente voy a contar un ejemplo, porque tengo muchos. Recuerdo un retiro que a la señora siempre se le complicaba, siempre quería hacer el retiro y siempre se le complicaba. Y yo la conocía personalmente. Y dije, bueno, esta vuelta le voy a echar un cable a ver si llega. Bueno, resumiendo, fue hasta que se instaló, no consiguió mucha gente, la gente se le perdieron en el pueblo de al lado, en San Marcos, se le perdieron, no llegaban. Y llegaron unas personas que hacían muchos rituales con ayahuasca y con peyotes y con algo más fuerte todavía, que eso es otro tema. Cada uno elige su camino, yo no entro, yo no juzgo, yo no hablo de cada elección de cada uno. Yo tengo una visión por otro tipo de cosas y por algunas experiencias propias, ¿no? Entonces entraron al campo estas personas y empezaron a ponerse muy nerviosas. Muy mucho, empezaron a sudar. Y yo estaba cocinando, porque yo era la que cocinaba cuando había retiros. Y yo no opino, no hablo, no nada. Yo solo soy la cocinera. Hay veces que había personas que ni siquiera alguna vez sabían, ni siquiera que había contribuido a construir todo ese espacio. Y se asustaron tanto, que cuando pasaron 4 horas después habían ido y decían que no se bancaban al lugar, que no podían estar allí. Y si me pongo enferma, y si se me sube la presión, y si me muero, tengo un médico, y si me muero una serpiente, perdón, hay serpientes. Y se fueron 4 horas después, chao. Pero sí, no, el lugar tiene lo suyo, en definitiva. Bueno, te hago una consulta que no tiene nada que ver con el campo, pero más queriendo explotar tus conocimientos y tu forma de pensar, que es bien singular. O sea, una respuesta así solo la esperaría de vos. Por eso te consulto. ¿Qué opinas sobre lo que las personas llaman las hierbas de poder o ese tipo de ayudas químicas, vamos a decir? Puede ser muy natural el producto, pero son, al final, es química que influye en la química cerebral, valga la redundancia. ¿Qué opinas sobre estas cosas? Cuando te refieres a química, ¿te refieres a las plantas de poder a las que llaman medicina o te refieres a la química que yo estudié en una universidad y que está hecho de forma sintética? No sintéticas, las naturales. Con esto, bueno, lo vamos a decir. Hablabas de la ayahuasca, no sé qué otro, peyote. Hay gente que se estimula para llegar a ciertos puntos con marihuana, bueno, qué sé yo, ¿no? Hay varias cosas por ahí. ¿Qué opinas de eso? Bueno. Esto sería un tema muy, muy extenso para hablar de todo esto, ¿de acuerdo? Antes de nada decir, y reitero, yo no juzgo nada, ¿de acuerdo? Cada uno es libre de consumir, de vivir, porque desde la comprensión, desde el amor, todas las formas que elegimos para aprender en esta vida son las formas correctas, ¿de acuerdo? Ese tipo de plantas, bueno, las llaman medicina, ¿no? Genial, sí es cierto, ahora sí te contesto, como farmacéuticas son medicina, es verdad. Pero las personas no se toman una amoxicilina todas las mañanas, porque es medicina, ¿de acuerdo? La medicina se toma cuando se necesita, Entonces, con todos mis respetos a todas las personas que quieren consumir algo, ¿de acuerdo? Son libres de consumir lo que quieran. En este mundo de manipulación donde la conciencia de la humanidad tiene un llamado general a despertar, es muy útil decir que las drogas son espirituales, porque es la forma no la única forma, pero es una de las formas más fáciles
de tener a la persona dormida, de tener a la persona desconectada, y como de lo que se trata aquí es de que hay una guerra por las almas, es una de las formas fáciles de que una persona se convierta en un desalmado. Si vamos a hablar, por ejemplo, tú me has nombrado la marihuana. La marihuana, bueno, yo también he escuchado en este mundo en el que me muevo que la marihuana despierta, que la marihuana despierta, que la marihuana ilumina. La marihuana puedes tener un estado fantástico, maravilloso, puedes ver un montón de cosas, pero ni te despierta ni te ilumina. La única forma hasta donde yo sé que puede alguien despertar real, porque despertar tampoco es conocimiento, es a través de un trabajo interior. ¿De acuerdo? Es a través de trascender tu naturaleza humana, es a través de tu trascender tu naturaleza humana, sanar tus cosas, y si son tus momentos, llegar hasta las vidas pasadas, sanar todo, pagar tu karma y trascender, elevar toda tu energía para funcionar con los chakras de arriba. Si hablamos de las plantas, como puedan ser la ayahuasca y demás, o sea, con las que tú tienes una salida al astral de forma forzada, si el cuerpo y la naturaleza del ser tiene un mecanismo de defensa, y es que tú no recuerdas vidas pasadas hasta que no estás pronto, y de que tú no sales al astral hasta que no estás listo, es por algo. Entonces, primero, los chamanes, en la época de los chamanes, si nos queremos extender un poco para poner en contexto, no tenían contacto con el quinto reino, tenían contacto, el quinto reino vendría a ser el reino superior real. Tenían contacto con los 4 reinos de la naturaleza, el ser humano, tenían contacto con los reinos de minerales, animales, vegetales, y empleaban las plantas de una forma muy diferente a lo que se vende hoy. Tenían personas a las que los enseñaban y los entrenaban, ¿de acuerdo? Y se salía al astral por un motivo justificado. Asistir a un muerto, a alguien que iba a fallecer, una enfermedad. ¿Y cómo te daban la planta para la enfermedad? No solamente las plantas de poder. Otro tipo de plantas, en función de la energía, porque todo es energía, los órganos son energía, vibran de una forma, la enfermedad se vibra de otra forma, ¿sí? Entonces se funcionaba así. Las leyes de moverse en el astral son muy diferentes a cómo se mueven las leyes en este plano físico. ¿Qué quiere decir? Que yo, si estoy forzando ahora, hay ceremonias de ese tipo, donde además se cobran fortunas. En el momento que cobras fortunas, la magia, si lo quieres llamar magia, desaparece. No conozco a nadie que el universo realmente le haya cobrado por la energía que te transmite. Está fantástico decir, sí, pero es que vivimos en una 3D, entonces tenemos que tener un equilibrio. Bueno, trabaja de secretaria, no sé, el universo es el universo. Tú cuando sales de este cuerpo físico no me puedes decir que hay billetes de $100. Tienes energía pura y dura y otro tipo de cuerpo. Eso por un lado. Después, los chamanes no salen en aerolíneas a llevar a ceremonias de 20, 30, 40 personas. Tienes que encontrar al chamán y si estás listo y por motivos justificados. ¿Qué pasa cuando entonces se sale de forma forzada al astral? Porque dentro del astral tenemos niveles de astral, que cada uno sale a su nivel de pesas. Esto es como un buzo cuando se mete en el océano, y si tu nivel de pesas es muy pesado, te quedas en astrales muy bajos. ¿Pero qué pasa en los astrales bajos? Es donde nuestra capacidad creante funciona a la perfección. Esa es una de las leyes de funcionar y de moverse en esos planos. Lo que tú piensas, lo creas en ese instante. ¿Por qué? Porque esos bajos astrales te leen
tus deseos. Muchos chamanes también que además hacen pactos con los seres de bajo astral que se alimentan de las energías nuestras. ¿Qué quiere decir? Que de ahí viene mucho después, ay, pero vi a la Virgen María. No, perdón, te pusieron que vieras a la Virgen María. ¿Es la verdad de la persona? Sí, es la verdad de esa persona, ¿de acuerdo? Pero no es un plano superior porque cada uno sale a sus niveles de pesas reales, ¿eh? Y tampoco es de luz porque hay pactos con determinados seres. Entonces, en ese tipo de ceremonias, si además la persona no sabe manejar las energías, hay contaminaciones energéticas tremendas entre las personas y la parasitación astral es tremenda y empieza a fisurarse el aura. Y en el momento en que empieza a fisurarse el aura es permeable a muchas cosas. Y muchos seres, además, quedan enganchados en esos pactos sin saber. Y empieza el círculo. Oh, tuve una experiencia, tuve una sanación tremenda. Y me siento fantástico. Y 3 días después no, y vuelves. Y la contaminación energética al final es terrible. Y ahora que hablas del despertar interior, que todo es para mirar para adentro, ¿cómo podrías decir que se puede experimentar o tal vez buscar ese despertar? ¿Que cómo se puede buscar ese despertar? Sí. Existen herramientas para ese despertar, ¿de acuerdo? Existen herramientas, existen tradiciones, existen en las diferentes latitudes, ¿no? También hay herramientas más ayortadas con el tiempo en el que se vive, ¿no? En el tiempo acelerado y en el que la humanidad está diferente. Pero son eso, son herramientas. Quien te las brinda es un hermano recordador. No son el único maestro real, es interno. Y a través de esas herramientas uno debe de acceder, sin cederle el poder a nadie, a ese maestro interno. ¿Cómo se vendría a definir un real trabajo interno? Vendría a ser un autoconocimiento puro y duro del propio ser humano. Nosotros desde tenemos una memoria que cuando nacemos, esa memoria de otras vidas no está. Entonces, en el momento en que empezamos a tener experiencias en esta vida humana, al mismo que en otras vidas, es que generamos la famosa personalidad. A medida que tenemos las experiencias que hemos venido a vivir, digamos que zafamos como podemos, ¿no? Nos reinventamos, nos volvemos a reinventar y todas esas cosas que son producto de las circunstancias que hemos elegido vivir, empezamos a poner velos. Empezamos a poner velos en esa bella chispa, que es lo que nos define como esencia y la que nos hace hermanos. Todos, ¿de acuerdo? Que es nuestra alma. Entonces empezamos a poner velos. Un verdadero trabajo interno, cuando uno quiere, es empezar a quitar esos velos. Es empezar a entender el por qué creamos ese velo, llegar al principio de por qué creamos ese velo. Aceptarlo, porque no existen ni mejores ni peores, ¿no? Existen solo velos. Y empezar a quitarlos y trascenderlos de manera que también trascendemos la mente humana para ponerla al servicio de la mente superior. Pero sí que existen técnicas para hacer el trabajo interno. Okay. Yo tengo una preguntita que, en realidad tengo como 2. Primero, ¿cómo podemos ir quitándonos esos velos? A lo mejor no todos estamos como que familiarizados con ciertos términos más
espirituales y todo lo demás, pero las personas quieren saber si hay algún tipo de mística, de magia, algo más elaborado. Es como que se ha generado toda una personificación hollywoodense de todo el tema espiritual, pero yo creo que muchas de esas cosas con las que podemos ir quitándonos los velos son simples cambios conscientes dentro del día a día. Contame cómo podríamos hacer eso dentro de nuestro día a día con pequeñas acciones que nos van a contribuir a quitarnos esos velos. Existen muchas formas. O sea, cuando yo hablo del camino interno, del trabajo interno, uno puede hacerlo como forma de vida, como yo lo elegí, y no tengo retornares, gracias a Dios, ¿no? Y luego están, como tú bien dices, Camila, esos pequeños cambios del día a día que te hacen tomarte las cosas de otra forma. La mente, Bellosar. Esas cosas, velos, egos, en el más común de las formas de hablar, nos conocen y nos conocen muy bien. Nos conocen, creo que a veces mejor que nosotros mismos, ¿no? Entonces, pequeños clics para el día a día, empezar a tener bellos pensamientos. Tenemos la capacidad, cuando tenemos malos pensamientos, tenemos la capacidad de disolverlos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando al principio dices, no, pero no me di cuenta ni siquiera de lo que pienso. Bueno, es ponerle voluntad, es ponerle determinación y es estar atento, porque en definitiva estamos todo el tiempo atentos. Entonces, tengo un mal pensamiento, yo lo puedo disolver perfectamente bien, pintarlo de violeta, por ejemplo, y crear la antítesis, ponerle un no y crear la antítesis y poner un pensamiento bello de amor o crear el contrario. Bueno, a lo mejor depende de la mente de cada uno, puede que se tire uno mucho tiempo poniendo pensamientos violeta, pero se puede y yo te garantizo que se puede hacer. Pero yo también siempre digo que no me crean que experimente. Aprender a aceptar en el día, a fluir con el día, a no darle el poder a nada ni a nadie de sacarte de tu eje. Porque no es que Perengano se me cruzó en la acera, me empujó sin darse cuenta y yo me cabreo. Pobre hombre, déjalo, bueno, no le des el poder de cabrearte. Yo elijo cabrear. Entonces fluye con el día, porque las cosas no siempre son como hemos planeado. Es más, no hagas planes. Entonces, y sí, no hagas planes. Entonces, es elegir ser feliz a diario. Pero lo de la mente sí que es verdad que funciona. Solo observa tu pensamiento, observa a qué te lleva y crea el pensamiento nuevo. No existe, si quien quiera hacer el camino interno de ser un servidor por un bien mayor, es inevitable. Mente sana, corazón puro. Resistencia equivale a sufrimiento. ¿Por qué la resistencia equivale a sufrimiento? Porque todo lo que tardes en aceptar como es el tiempo extra que vas a sufrir. Quiero pedirte un gran favor. Quiero pedirte que le des un consejo o que les des un mensaje a las personas que están atravesando duelos, hablando del tema de soltar, de la resistencia y el sufrimiento. Siento que eso va muy ligado muchas veces porque lo que uno no suelta quizás no es una situación, sino muchas veces es el rehusarse a vivir una nueva realidad a causa de una pérdida. Bueno, primero he de decir que yo no doy consejos, a no ser que es como algo de mucho peso el dar un consejo. Entonces no creo que
me sienta cómoda en el formato de dar consejos, si bien te agradezco enormemente el por qué me lo pides. La muerte, los duelos. Bueno, ¿habéis observado, asumo que sí, que dependiendo de la latitud del planeta donde nos movamos, la muerte se interpreta de una forma o se interpreta de otra? Eso por un lado. Por otro lado, aquí nos creemos eternos, y más en la forma educacional que tenemos nosotros. Y cuando hablo nosotros, no importa que sea América Latina, parte de Norteamérica y España y demás. Aquí lo único que se tiene claro cuando uno nace es que se va a morir. No se queda nadie. Pero esa es la mayor resistencia que te venden. Morirse. Y además, en estos tiempos, te venden el mayor apego a la materia, y es el cuerpo físico. Todo el mundo quiere estar joven con 90 años. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué digo esto? Porque no vemos la muerte como lo que es. No vemos la muerte como que es un paso. Alguien se pregunta quién tiene más miedo a cambio. Si alguien que muere o un niño que van a hacer, porque es un cambio similar y hay mucha desinformación. Entonces, cuando digo que hay mucha desinformación, me refiero a que hay muchas cosas tabú y tapadas. En temas de muerte normal, muerte natural, envejecimiento, enfermedad. Por regla general, el alma desconecta antes. O sea, se programa cuando alguien siente que ya está, que ya cumplió, que ya hizo. Empiezan a cambiar hasta las composiciones sanguíneas. Existe una desconexión real hasta que se termina de ir la persona. Depende después del apego de la persona, tarda más en irse o tarda menos en irse. Entonces, a las personas que están pasando duelo, aceptar, por favor, y no resignarse. Resignación equivale después a rabia, a resentimiento, pero aceptar que es lo que es, que aquí no nos vamos a quedar nadie, que todos nos vamos a morir. Entonces, esa es de las mayores premisas de resistencia, que equivale al sufrimiento, porque yo puedo llorar a mi muerto todo lo que tú quieras, pero el muerto no va a volver, perdón que sea cruda. Pero es una realidad. ¿Y a qué plano va una persona? Es donde empieza la vida real. Es donde empieza la vida real. Ellos ven a sus seres amados y se van con sus seres amados. Y los que vuelven de situaciones traumáticas ven la luz y no vuelven a tener miedo a la muerte. El tránsito y la prueba de este cuerpo físico no es la muerte. Entonces, tienen que estar, no voy a decir felices, pero lo que se extraña realmente es un cuerpo físico. Alguien a quien abrazar, alguien a quien besar, alguien a quien amar, pero la esencia se mantiene. Y es al contrario. Esto es como física. Yo ojalá hubiese estudiado farmacia con lo que entiendo ahora de física y de otras cosas. Están en un plano diferente. Si yo les cambio la vibración, los atraigo acá. Ni siquiera deberíamos llorarlos. Deberíamos mandarles flores. Porque todo lo que yo los lloro, los atraigo acá. Creo que muchas personas deben tener la experiencia de que cuando la persona se quiere ir y la familia lo retiene acá, no se van, pero si tú les dices, puedes irte en paz, vamos a estar bien, ellos van en paz. Entonces, no voy a decir que la persona no tenga que tener el duelo. Claro que hay que tener un duelo. Y claro que hay que sentir emociones. Y no hay que quedarse nunca, jamás, con una emoción reprimida.
porque eso no es sano. Pero una vez que se tiene el duelo hay que soltarlo, no puede uno anclarse en la angustia. Tú que me hablabas de los velos, Camila, la angustia es de los velos más difíciles de quitar porque es muy adictiva. Y el que se fue, se fue. No importa lo que lo lloremos. Pero independientemente de eso, están bien. Están donde deben. Para el alma es un tremendo sufrimiento meterse en un cuerpo físico. Esa es la realidad. Ellos se van bien. Y están bien. Querida Consuelo, Dime. te consulto, ¿profesas alguna religión, alguna filosofía? Y si no, ¿qué nombre le pondrías a tu forma de pensar? Universalista. Universalista, no pertenezco a ninguna religión, si bien como buena española de más de 50 años estoy bautizada, primera comunión y un largo etcétera de cosas, catequesis, pero no me considero pertenecer a ninguna religión. Universalista. ¿Por qué universalista? Si uno analiza todas las religiones o todas las tradiciones, el mensaje original siempre es el mismo. El mensaje real siempre es el mismo. Y en la perfección de cómo ocurren las cosas, simplemente se enviaron maestros a las diferentes latitudes del planeta para que cada comunidad o que cada pueblo o que cada raza entendiera el mensaje. ¿De acuerdo? Entonces soy universalista. Eso es lo que me puedes decir. Sí, dentro de todos los maestros enviados al planeta, que hay más de los que la gente piensa, hay un maestro por excelencia en mayor grado de iniciación en la jerarquía. Y ese es el Cristo, Jesús. El Cristo en realidad es una energía, ¿no? Pero Jesús es digamos, el jefe, ¿eh? Pero sí, soy universalista. Creo en Dios profundamente, aspirante a servidora, real, fielmente creyente de Jesús, pero universalista. Hay muchos maestros a lo largo de todas las latitudes del planeta. No pertenezco a ninguna religión. Bien mencionabas los velos y de cómo liberarse tal vez de todas esas cosas. ¿Cómo fue el proceso de crecer tal vez en una cultura como es España y una familia, me imagino, costumbrista? ¿Cómo fue el proceso de liberarte de tal vez ese entorno y cambiar totalmente, ¿no? Sin perder tal vez tu esencia, sin perder la base de Consuelo, porque bien dijiste que desde niña sos así. Fue duro. Mi familia es muy extensa, muy extensa. Realmente hay seres de mi familia que quedan conmigo, a los que amo profundamente, muchísimo, pero fue duro. En otros tiempos, en familias como la mía, cuando alguien hacía lo que yo hice, lo desheredaban, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, actualmente hay familias con las que no tengo contacto de ningún tipo, y hay a quien amo profundamente y ellas lo saben. Van a ver el programa, espero. Pero sí, fue duro. Yo tampoco lo hice fácil, ¿de acuerdo? O sea, no voy a decir, wow, no. Yo no la hice absolutamente nada fácil. Yo saqué los pies del plato muchísimo, ¿de acuerdo? Pero en algunas ramas de la familia para mí no fue nada fácil. Mucho tiempo esperé, ¿cómo se dice? Esperé al menos que me comprendieran, ¿no? De intentar demostrar, no estoy loca, no soy falta de inteligencia, no nada de eso. Y bueno,
no pido más permiso para ser como soy ni para mantener mi esencia. La esencia creo que nunca la perdí. Se opacó demasiado en un momento de mi vida, pero siempre estuvo ahí. Entonces, bueno, igual he de decir que agradezco profundísimamente a la familia de donde vengo. Fue una gran maestra para mí. Esa es la realidad. Pero algunos aspectos sí fueron duros, muy duros. Y te consulto, ese cambio que no voy a decir has sufrido, porque en realidad no sufriste el cambio, lo experimentaste, ¿cierto? Sí, ¿cierto? ¿Tiene algo que ver con el nombre que estamos viendo en pantalla, Aram? ¿O en qué momento lo supe? Sí, tiene que ver con el cambio de Aram. El nombre de Aram lo descubrí muchos años después y me dieron el tips, además. Yo tenía otro nombre antes, ¿sí? A ver cómo lo explico así para que no suene muy, porque suena como muy así, ¿no? Existe un lenguaje que se llama lenguaje cósmico, pero todos tenemos un nombre por el que nos contactamos o nos llaman desde otro lugar, cuya terminación significa algo de lo que tú vienes a hacer aquí, ¿no? Entonces existe una técnica de meditación, es un ejercicio en el que meditando tú, si es tu momento, puedes recibir tu nombre. Entonces, ese es el mío, es Aram, lo mismo que el de Atahualpa es Tawa. Entonces, digamos que sí va acompañada, como tú dices, Gelafio, la transformación a un nombre determinado, en concreto el mío es Aram. Sí, transformación hermosa. Entiendo que el nombre está relacionado con tu objetivo, con la finalidad, algo así. Si me preguntas honestamente, ¿qué significa exactamente mi terminación? En este momento no me acuerdo, te soy completamente honesta. Pero sí que existe una relación de la terminación del nombre con algo del propósito. ¡Wow! Increíble. O sea, porque aparte, si vos eres una persona que ejerce la espiritualidad, porque todos tenemos espiritualidad de una u otra forma, pero quien la ejerce como tal, esa es otra historia, ¿cierto? Que el nombre, porque viene a ser como un nombre iniciático, eso es lo que estoy comprendiendo, y que vaya relacionado con el objetivo que tú tienes que conseguir o buscar durante tu vida, es realmente interesante. Es la primera vez que escucho algo así, honestamente. He de decir que lo de espiritualidad tienes toda la razón. Todos hacemos vida espiritual, puesto que todos tenemos un espíritu, ¿no? Entonces preferimos llamarlo como evolución de la conciencia. Uno elige evolucionar su conciencia o no elige evolucionar su conciencia. Quizás pueda llamarse así como un nombre iniciático, o capaz que corresponde a cómo te llamaste en otros tiempos, ¿no? Pero cada uno tenemos el nuestro. Eso sí es una realidad. A mí siempre me dio mucha curiosidad. Siempre me dio mucha curiosidad eso de los nombres iniciáticos o los nombres de la esencia también. Creo que algunas personas le dicen, no, es como mi nombre del espíritu y todo eso, sí. Pero la verdad es que nunca tuve la oportunidad de experimentarlo, de conocerlo, de buscarlo. Nada de eso. Te puedo contar, recuerdo cuando Atahualpa estaba en Alemania, yo meditaba, entonces había un nombre que siempre se me venía a la mente y era Mara, no era Aram. Y siempre, pero yo decía, esto debe estar, la mente me está gastando una broma, no debe ser, veía todo un escenario, voy a ser honesta, veía todo un escenario, y alguien me llama, no, esto no puede ser. Y en una vuelta que Atahualpa volvió a Alemania le dije,
me pasó esto. Ah, mira. Y entonces me llamé Mara por mucho tiempo. Si alguien busca el significado de Mara, no vamos a decir que, o al menos quién fue Mara o con quién se identifica Mara. Entonces, en esas transformaciones internas que son cambios de clic, ¿no? Una transformación gruesa es un cambio de clic donde de pronto tienes una percepción de algo completamente diferente a la que tenías antes, o de pronto sientes una claridad acerca de algo. Entonces, después de años, he de decir que un día Atahualpa me dijo, ¿has probado a cantar como mantra en vez de Mara, Aram, a ver cómo te sientes después de saber el ejercicio, ¿no? Dije, voy a probar. Y probé, y bueno, se me conoce como Aram en esa parte de mi vida. Obviamente comprendemos que cada palabra tiene una vibración, una frecuencia. Y desde esa perspectiva, el nombre iniciático como tal, poniéndolo como eso, ¿no? Tiene que vibrar contigo, tiene que ser en la misma frecuencia, ¿cierto? Sí, exacto. Cada letra tiene una vibración, tiene un color y tiene que vibrar contigo, pero no solo vibra contigo. A medida que tú cambias, la vibración cambia. No es hoy la misma vibración que dentro de un tiempo, y varía también según tus estados, y llega un momento en que ya no se cambia tanto, ¿de acuerdo? Pero sí, tiene que vibrar contigo, por eso lo cantas, porque tú puedes hacer con tu nombre un mantra, cantarlo y ver cómo te vibra, cómo te siente y cómo te hace sentir. El cambio de conciencia es algo interno. Nadie te puede inducir el cambio interno. Atahualpa es muchas cosas. Realmente la forma más simple de definirlo realmente es mi gran compañero de vida. Dentro de mi gran compañero de vida, hemos tenido en nuestra relación muchos formatos, ¿no? Pero somos esos grandes compañeros de vida, donde yo digamos que soy su actualmente protegida alumna, y donde alguien así es como que te engloba en su energía, ¿no? Entonces es un gran hermano recordador, aparte de un gran ser de conciencia, porque la tiene, realmente la tiene. Yo lo respeto y lo venero realmente por lo que es, y siempre será él en ese aspecto. Pero el cambio de conciencia viene a raíz de que uno resuelve y elige hacer esos clics y esos cambios. Entonces, la victoria fue misión encargada, misión que se ejecutó, y si yo tengo que ser muy así burda conmigo, fue mi campo de entrenamiento maravilloso, en el que vi pasar a muchas personas, en el que vi convertirse en Mr. Jekyll a Mr. Hyde a muchas personas, yo la primera, y en el que elegí día a día resolver que quería seguir mi camino por encima de todo y tener esos clics para el cambio de conciencia. Entonces, él me dio todas las herramientas y confió en mí cuando nadie confiaba en mí. Y apostó porque yo siguiera, porque las personas como él, cuando resuelven tener un alumno como yo, si no lo hacemos exactamente bien, ellos pagan karma, y el amor es tan grande que están dispuestos a pagarlo. Y en ese momento yo no entendía, ahora sí entiendo. Pero a mí, por ejemplo, él nunca me ha dicho ponte a meditar. Él simplemente brindó, apoyó y amó. Desde ese lugar es una irradiación, no es un amor emocional definido como humano.
sino el que es el amor, que es un estado vibratorio. ¿Y qué tipo de meditación practican? Si nos puede comentar. Sí, claro, que puedo comentar. Dentro de las muchas cosas encargadas a Atahualpa, aparte de la Victoria, fue crear un método de meditación que se llama actualmente Método Tawa, que no está en ningún canal, ni en ninguna red social, ni nada por el estilo, donde está ayornado a la forma de evolución de la conciencia que tenemos en este momento en la humanidad. Y entonces él viajó mucho, experimentó mucho y tiene una gran sabiduría y muchísima experiencia. Entonces experimentó, probó y practicó las diferentes herramientas que piensa que sirven para hacer ese viaje interno que me preguntabas antes, para el autoconocimiento y tener esos clics internos. Y son varios tipos, son respiraciones, son cantos de mantras, son tomas de energía y algunas cosas más, y es largo y se divide como en módulos, pero son básicamente eso, son conjuntos de herramientas básicamente basadas en tomas de energía, en respiraciones, en canto de mantras y algunas cosas más que se ponen a disposición para la persona que quiere hacer ese autoconocimiento. El taller, reitero, no se presenta en redes sociales ni nada por el estilo, y nosotros no cobramos por el taller de meditación, a lo sumo la voluntad, ¿sí? Entonces, por mucho tiempo no se ha estado dando, porque no es como un fin de semana de vacaciones esotéricas, ¿sí? Te brinda la oportunidad de mirarte a ti mismo a un espejo para verte y verte realmente como eres. Y luego tú elegir qué hacer con tus cosas, ¿sí? Entonces no se estuvo dando por mucho tiempo, porque en estos tiempos la gran mayoría de las personas quieren cosas fáciles y ya. Y la iluminación, pagarla. Y nosotros no funcionamos así. Pero también son tiempos acelerados en estos momentos, astrológicamente también son años intensos, entonces el taller de meditación se ha retomado para las personas que así lo sientan. Pero tampoco existen convocatorias, ¿sí? Pero siempre hay personas inquietantes que quieren hacerlo, entonces se brindan de vuelta las herramientas en este momento. ¿Y cómo es que combinas tu, tal vez, por así decirlo, tu profesión en esta vida que llevaste con la vida espiritual que ahora tenés? No combino mucha profesión porque no ejercí nunca más de farmacéutica. Me prometí que no volvía a ser el cómplice de un laboratorio farmacéutico y lo mantengo. Con lo cual hemos tenido también, por cómo funcionamos, puesto que no cobramos y la Victoria ha sido lugar de oportunidades, hemos tenido, aseguro, todos los estados económicos, ¿no? Porque esto se construyó con nuestros ahorros, ¿eh? Entonces, profesión he hecho de todo, de todo tampoco, de casi todo, ¿no? Pero cocinera, hemos tenido restaurante, he trabajado en una tienda de verduras, he hecho comida para vender, y ahora sí retomo mi profesión. Tú que me preguntas por profesión, por eso, y bueno, estoy empezando a hacer de vuelta aceites de masaje y aceites de orégano. Entonces, ¿cómo combino con mi profesión? No combino. Soy simplemente yo. ¿Cómo se funciona entonces? Porque todavía se come y todavía hay que vestirse y ese tipo de cosas. Evidentemente,
quien suelta con fe siempre es asistido. Y eso es una realidad. Pero el precipicio solo lo puede saltar uno. Solamente puedo decir que no siempre he trabajado, no siempre he tenido la posibilidad, no es la posibilidad, perdón, no siempre he tenido la disposición de facilidad de ir a trabajar a un lugar a 13 kilómetros sin coche, pero sí he de decir que jamás me ha faltado nada de lo necesario. Jamás. No se me caen los anillos por trabajar, pero también tengo muy claro que si un día colapsé en el sistema, tampoco regresaría al sistema a trabajar 10 horas al día. Tampoco trabajar mucho de horas al día porque siempre fui mi jefa, también voy a ser honesta, ¿de acuerdo? Bueno, yo ahí necesito hacer un énfasis, por favor, háblanos de los aceites que estás preparando, porque yo sé que no es cualquier tipo de aceite, yo sé que no es algo hecho simplemente con un fin comercial. Yo sé que con vos todo tiene un propósito que va más allá de lo que se ve. Contanos un poquito, por favor, cuál es el nombre de la marca, dónde los podemos adquirir, cuál ha sido el trasfondo que te llevó a crear este emprendimiento de los aceites. Así que somos todos oídos. Bueno, los aceites se llaman Ancestral, aceites con alma. Ahora mismo solo existe aceite de orégano, el próximo va a ser aceite de lavanda, también quiero hacer cremas faciales y quiero hacer serum. ¿El propósito de qué surgió? Bueno, como preguntaba Eli, ¿cómo combinas el trabajo y demás? Bueno, en este momento económicamente me viene muy bien. O sea, no es que me venga muy bien, es que lo necesito. Esa es una realidad. Pero del necesitar a vender mi alma a estas alturas de mi vida, no pasa por ahí. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente tampoco he podido ahorrar mucho para hacer una producción muy grande. ¿Dónde se pueden adquirir? Ahora mismo están en casa, sí, pero se pueden adquirir a través de mi página de Instagram, por ejemplo. ¿Y cómo se crean? Bueno, digamos que combiné todo lo que aprendí a lo largo de mi vida profesional en el sistema como farmacéutica, como lo que aprendí mientras estudiaba medicina natural, como lo que aprendí en mis meditaciones a través de mi mente. Entonces, mezclé todo. Hago de decir que por las cosas de la energía no se cobran, ¿no? No, yo no cobro por eso. Cobro por una calidad, porque soy de las que piensa que las cosas, si las vas a hacer, hazlas bien hechas, nunca las hagas mediocres, ¿no? Entonces tienen una buena base, un buen material y a mí me gusta la presentación, habrá a quien no le guste, ¿no? Entonces van encaminados a... Me gustaría, si tú me preguntas, Camila, ¿qué pensaste mientras creabas el aceite? Aparte de que fuera, por ejemplo, el aceite de orégano fuera un buen digestivo o bueno para las cándidas. Que las personas estén mejor, que sean más felices, que despierten, que les dé un toque de felicidad al cabo del día, ¿no? Entonces empezó ahí. No tengo intención, reitero, de volver a ser una empresaria, ¿no? Pero quiero mantener la marca, quiero que siga la marca, quiero que esté ahí, que llegue a quien tenga que llegar y expandirme no en el sentido de grande, sino en el sentido de tener algo de productos que pueda ayudar realmente a las personas y yo realmente, más allá de que ame ser quien soy, amo ser boticaria, no vendedora de pastillas. Hermoso, gracias. No. Hay una cosita que mencionaste al principio que también
trabajabas o hablabas de cómo medir el terreno y todas esas energías y tal. ¿Cómo se integra este trabajo tal vez en el proceso de todo lo que has vivido, de sanación, de las personas? ¿Cómo es que trabajas? ¿Sos mediadora? Se llama terragnosis, ¿sí? ¿Cómo funciona la Tierra? La Tierra tiene sus conexiones, al centro de la Tierra tiene las energías que la atraviesan y tiene sus conexiones con el cosmos, ¿de acuerdo? Tiene su funcionamiento propio, tiene sus corrientes energéticas como nosotros tenemos las nuestras, ¿no? Entonces, hay líneas que más o menos creo que se conocen, como vienen a ser las líneas Hartmann, las líneas Urri. Entonces, hay lugares con predisposiciones a tener determinados cruces energéticos, ¿no? Pueden ser corrientes de agua subterráneas, pueden ser energías de electricidad. Entonces, la terragnosis se trata de hacer un mapa energético, pero mapa real, energético de una zona. O sea, la realidad es que si empezásemos a construir a alguien, lo ideal sería medir dónde voy a construir. Porque existen a veces un montón de enfermedades que vienen por cruces energéticos, cansancios, que no se duerme bien, que hay cambios que no te hacen sentir bien, ¿no? Entonces, no se trata solamente del Feng Shui. Hay quien reordena la casa, no estoy en contra del Feng Shui, ojo, hay quien reordena la casa en función de la gran ciencia que es el Feng Shui, que creo que a Occidente no ha llegado toda la realidad de lo que es el Feng Shui en China. Pero si tú tienes cruces energéticos, si no está sano el terreno donde está, lo que haces es que distribuyes con el Feng Shui la mierda muy bien, perdón por el término, muy bien en la casa. Pero no has quitado el problema. Entonces se hace un mapa energético para sanar el lugar, sanar la vivienda, porque la Tierra, reitero, tiene sus conexiones a Tierra y sus conexiones al cosmos, más todo lo que cruza el agua y las diferentes corrientes energéticas. Entonces se trata de medir el lugar y rezar el lugar para que energéticamente fluya de forma correcta. Esa es la parte simple. La parte quizás un poco más compleja es la parte cuando a veces te dicen medir una casa que dicen embrujada, porque cuando existen corrientes energéticas que hacen cruces, esto es cuestión de vibraciones. Si no está sano el lugar, y se vibra así, y cada vez se vibra más grande, empiezan a abrirse portales físicos. Para eso falta no es tan simple tampoco, ¿no? Pero que se pueden abrir portales físicos, ¿no? Entonces, ahí ya el problema es peor en cuestión de determinadas cosas. Amén del magnitud, de los lugares, de las personas que han vivido, de los acontecimientos que han ocurrido, que también tienen que ver con el determinado estado energético. Entonces la terragnosis, por ejemplo, lo que yo hago o lo que hacemos no es que ahuyenta nada. Si hay cruces y hay cosas feas, se cierran. Si hay un portal, se cierra. Se sana completamente el lugar. ¿Cómo lo llevo? Voy a donde me llaman. Como tampoco hago publicidad, no quiere decir que vaya a muchos lugares, pero a donde voy, con todo gusto, yo voy a rezar el lugar o a medir el lugar. Tampoco se cobra. Se pide la voluntad de nuevo. Sí se pide, por favor, que te hagan llegar al lugar donde quiere que vayas a medir, ¿no? Pero se cierra. Es importante saber, lo que hay se cierra, no se ahuyenta ni se espanta. Se hace una medición real con planos de casa incluidos si es una casa. Y
como en muchos hospitales de muchos lugares, todo el mundo debería medir dónde va a poner la cama para dormir, por ejemplo. Hay mucha ciencia de por medio, ¿verdad? Sí, no es simple. Y no es simple, es una ciencia bastante interesante y no es que llegas y dices, quiero estudiar terragnosis. A mí en particular se me dieron las herramientas a medida que pasaba el tiempo y yo seguía con mi trabajo interno, o como decía Eli, cuando tenía algunos clics internos se me iba agrandando un poco el cómo poder hacer las cosas. No es que llegas y dices, quiero hacer esto, no funciona así. Yo estoy convencido de que necesitamos una segunda, tercera y cuarta parte de esta entrevista con Consuelo, porque de verdad que lamentablemente el tiempo en este tipo de medios es muy limitado. Más por el tema de la edición, bueno, hay un trabajo muy, muy grande detrás de las cámaras. Y yo quiero comprometerte, Consuelo, a que nos acompañes en otros programas. No te estoy hablando de un próximo, te estoy hablando de próximos en plural. Por favor. Con todo gusto. Solo tenéis que decirme. Algunas de las más maravillosas ventajas de alejarte un poco del sistema es que soy absolutamente dueña de mi tiempo. Entonces yo con todo gusto estaré acá las veces que necesitéis. Son tiempos de decir muchas cosas, al menos mis cosas. Habrá quien le resuenen y habrá quien no, pero está todo bien. Así que con gusto solo decidme, por favor. Y estaré encantada de volver. Yo me voy a quedar con dos cosas que de verdad, bueno, no sé, mucho de esta entrevista es como que está haciendo así, acomodándose la información en mi cerebro y haciendo sentido demasiado. No voy a decir me hace ruido, me hace sentido. Por favor, y analicen esa frase, porque lo estoy diciendo de la forma más profunda, amplia que pueda existir. Y la primera es que ya no pido permiso para ser yo, básicamente. Ya no pido permiso para mostrar mi autenticidad. No pido perdón tampoco por ser como soy. Listo, o sea, es como que ese va a ser mi tamiz y mi selección natural. No voy a traicionarme más y se quedarán conmigo los que vibren y los que tengan que estar en mi camino. Y los demás, pues bueno, muchas gracias, fue un gustazo. Y por otro lado, ser dueña de tu tiempo. Realmente eso está infravalorado. Nadie se para a pensar qué tan caro puede ser llegar a ser dueño de tu propio tiempo. Y cuán pocas son las personas que realmente pueden decir soy dueña o soy dueño de mi tiempo. Me manejo y hago lo que siento. Creo que eso es una de las cosas que más caló dentro de mí y me quedo pensando porque yo aspiro a eso. Quiero ser dueña de mi tiempo, es decir, soy dueña de mi tiempo. No necesito nada porque no es que lo tenga todo, pero simplemente no me hace falta nada y soy dueña de mi tiempo. Puedo manejar, puedo hacer lo que siento y puedo vivir como siento, en autenticidad y sobre todo en coherencia. Así que yo te agradezco de todo corazón, querida Consuelo. Esta entrevista ha sido mágica. Espero que todas las personas la puedan ver. Y sé que algo a alguien siempre le va a resonar de todo lo que hemos hablado. Así que gracias por tu tiempo. El tiempo para mí es lo más valioso que puede brindar una persona. Así que nosotros lo agradecemos 20.000 veces en cada entrevista. Así que gracias de nuevo. Sí, gracias por esta charla, Consuelo. La verdad, una mujer que se reveló tal vez a los estatus de la sociedad y al qué dirán.
y amó su verdad y la abrazó y se quedó con ella, aunque muchos se quedaron tal vez en el camino. Así que gracias por tu tiempo y por todo y por compartir tu conocimiento y tus experiencias con nosotros. Bueno, realmente reitero, gracias a vosotros. Gracias, Camila, por tus bellas palabras. Y como siempre digo o aprendí a decir, ¿quieres hacer algo? Simplemente hazlo. Las cosas solo se hacen haciéndolas. Para mí es un placer, de verdad, Eli, lo digo de corazón. Y bueno, realmente muy feliz, y si queréis que vuelva acá. Y conocimiento, hablo solamente desde la experiencia propia, no de algo que me contaron o me dijeron. Reitero, un día confiaron en mí, me dieron herramientas y yo quise hacerlas. Experiencia de vida propia. Así que bueno, de verdad, un millón de gracias a vosotros por la oportunidad de poder estar en este espacio para los nuevos comienzos. Antes de despedirnos, querida Consuelo, antes de que nos olvidemos, al principio de la entrevista habías mencionado los libros de Tawa. ¿Actualmente esos libros se pueden encontrar o están fuera del alcance? ¿Puedes contarme un poquito de eso antes que te vas? No están fuera del alcance, están en Amazon. Están Bien. en Amazon los libros, son 14, están en diferentes idiomas, están en inglés, en francés, en español, en portugués, en italiano y en alemán. Wow. Sí, son 14, pero es como si tuvieran una secuencia, ¿no? Y habla de toda su sabiduría, que es mucha, toda hecha a través de la experiencia. Él también es un gran ser que un día estaba en el sistema y también colapsó de otra forma. Él era ingeniero de sistemas y asesor de presidente Sanguinetti. Y recorrió mucho mundo, vivió, experimentó, y él es un gran servidor del plan. Entonces, él lo llama su legado. Y es su legado, su experiencia de más de 40 años de vida y explicando cómo es el funcionamiento real, porque lo que hay es una guerra por las almas. Cuenta cómo es el mundo de las sombras, cómo son esos portales de esos egos a los que nos enfrentamos, cómo es el poder observarlos para esos clics que tú preguntabas, Camila, cómo es la reconexión con todos los reinos en el que nosotros somos príncipes de este planeta y de estos reinos, pero que nos olvidamos cómo estar conectados con ellos. Las profecías, todas, son similares en todas las latitudes del planeta a lo largo de todas las eras y no están para ser advertidos, están que las verdaderas se van a cumplir. Así que sí, muy interesantes los libros y están en Amazon. Los libros tienen que llegar a la gente, tenemos que hacer que lleguen a la gente. Esa es la única forma de inmortalizar el conocimiento, porque es eso, ¿no? Las experiencias son conocimiento. Y qué mejor que lo haya plasmado en libros, ¿ves? Y bueno, hay que promocionar eso. La gente merece que eso llegue a todo el mundo. Con esas palabras, querida Consuelo, yo quiero agradecerte de corazón. Sabes, el amor enorme que te tenemos, a Tawa también. O sea que extenderle un abrazo de mi parte. Te lo diré con todo gusto. Sabes que yo os amo con todo el alma, con todo el corazón, en muchísimos formatos, en este y en otros. Y sí, sobrar conocimiento, pero si me permites, querido Gelafio, sabiduría. Ese conocimiento hay que hacerlo sabiduría interna, que es lo único que se tiene a través de la experiencia propia.